Capítulo 3. Emociones. ¿Negativas? Me levanté angustiado y enseguida me acordé cómo en otros momentos de mi vida esa sensación me resultaba la molestia más grande del universo. Enseguida buscaba un porqué, una causa. Si no la encontraba, entonces la angustia se le sumaba a la incertidumbre. El círculo se cerraba con la ansiedad. Al no haber un porqué, pensaba que la angustia no debería estar. Quería que se vaya rápido, y ahí, nuevamente la ansiedad. Se trataba de una construcción que potenciaba lo molesto de la angustia, pero que no estaba basada en una forma libre de vivir mis emociones o sentimientos. Se anclaba y era potenciada por la idea de que algunas emociones son molestas, negativas, densas y que no tienen que producirse. Toda persona quiere ser feliz y piensa que podría vivir libremente muchos momentos de felicidad, pero no piensa que podrían vivirse de igual modo situaciones angustiantes. ¿Por qué? Porque la angustia es considerada una emoción negativa y como tal se la evade. Si aparece, hay que hacer algo para que se vaya rápidamente. Uno de los profesores que tuve en el posgrado de terapia cognitiva se cabreaba bastante cuando alguno de los alumnos usaba el concepto de emociones negativas. Él decía que no hay una valoración precisa sobre las emociones, que no son ni más ni menos que eso, emociones. Partiendo de esta idea y teniendo en cuenta que la comparto, pienso que la connotación negativa se construye social o culturalmente, y es ahí donde las propias emociones se condicionan. Las que adquieren una valoración positiva son buscadas y vividas en libertad, y se pretende que perduren. Las negativas se evitan y cuando aparecen se busca que se vayan rápido. Varios estudios demostraron que las emociones son innatas. Esos trabajos determinaron que todos los seres humanos nacemos con ciertas emociones básicas. Hay quienes hablan de 6 u 8, y sobre ellas se construye la propia vida emocional sentimental. Las 6 emociones consideradas básicas son alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira y asco. Si nos referenciamos en esta serie, 4 contienen una carga considerada socialmente negativa, tristeza, miedo, ira y asco. Una positiva, alegría, y una neutra, sorpresa. Si las emociones tuvieran realmente la carga de valor que social o culturalmente intentan darle a algunos, se explicaría por qué muchos eligen la queja, el rezongo, la victimización. Mayormente uno está conformado por emociones negativas. Como decía, las emociones no tienen una valorización intrínseca. Suceden y cumplen funciones determinadas. Se percibe, se siente y eso ayuda a acercarse o a alejarse, a elegir o rechazar. Si se piensa como un ser racional emotivo, estos rasgos se vuelven centrales. Si las emociones son medulares en la propia vida y la mayoría de las emociones básicas por las que uno está formado son negativas, entonces se tendría una vida ligada a lo negativo o problemático. Sí, un horror. Uno de los trabajos que se repite en el consultorio es el de vivir libremente procesos emocionales que socialmente se consideran negativos. Cualquier proceso emocional es arduo y profundo, pero los procesos emocionales, aquellos ligados a emociones consideradas positivas, la alegría, no generan el desgaste que nos producen los que se relacionan con emociones consideradas negativas. Se aprende a evitarlos, esconderlos o intentar acelerar cualquier proceso que se relacione con este tipo de emociones. Aquí es donde se produce un gran problema. No es posible controlar las sensaciones de manera racional y elegida. No se puede decir que no se quiere sentir más miedo, pero sí alegría. Lo que sí se puede hacer, mal, pero se lo intenta, es volverse frío y racional. De este modo, las emociones tienen cada vez menos espacio. Así, quien no quiere vivir esas emociones consideradas negativas no puede apagar solo eso. Entonces, suspende el sistema emocional completo. De este modo no va a sentirse mal, pero tampoco bien. Esta situación es moneda corriente en las consultas. Se puede ver una desconexión emocional notoria. Lo único que esto trae es una pérdida de libertad enorme y un desgaste energético. No solo no se alcanza el objetivo real, apagar las emociones, sino que uno se ve obligado a vivir incómodo, ya que se intenta constantemente evitar el conflicto que sería vivir su emocionalidad con total libertad. Vuelvo a ser autorreferencial. A mí me pasaba muchísimo con la ira. No me permitía enojarme, me guiaba la idea de soy bueno, no me enojo. ¿Por qué? Porque había tenido ejemplos horribles de enojo y eso me había hecho asustar. No quería que me pase, me producía miedo, no quería vivirlo. Recurría a las maneras más rebuscadas para poner límites o decir lo que pensaba porque no quería sonar enojado y tampoco quería que los demás se enojen conmigo.
Sin embargo, toda carga emocional que no sale naturalmente busca una vía de escape, una que se considere la menos molesta. En mi caso, me angustiaba muchísimo por casi todo y vivía cargado de ansiedad porque no le encontraba por qué a esa angustia. Esto es otro de los mecanismos que se aprende, directa o indirectamente, permitir que las emociones se canalicen por lugares menos molestos. Pero no es más que un desahogo momentáneo, no un proceso profundo y claro. Según esta construcción social, que implica que haya emociones negativas y las consecuencias explicadas, lo único que se consigue es vivir con los recuerdos cargados de emocionalidad. ¿Por qué? Todo aquello que se vive tiene una dimensión racional y otra emocional. La emocionalidad que se genera busca salir, y si la salida es clara y profunda, entonces se la transita y se procesa. Pero si la salida es poco profunda, la emocionalidad no se transita ni se procesa por completo. Entonces, siempre que aparezca el recuerdo, memoria, traerá consigo algo de la emocionalidad con la cual se la relacionó. Toda emoción, no procesada de manera profunda, clara y natural, se acumula. Queda dentro y produce una carga emocional con la que se convive. Se vuelve constante la incomodidad producida por la acumulación de emociones viejas o que no fueron transitadas y procesadas. Cuanto más se acumule y el vaso se vaya llenando, más próximo será el momento en que cualquier gota lo rebalse. Muchas veces se viven situaciones que se consideran simples y uno se dice, no puedo estar tan angustiado por esto. La respuesta es que la angustia no es producida por ese simple hecho, sino que funciona como vía de escape para desahogar una emocionalidad acumulada. Destaco que no es lo mismo desahogar que descargar. El desahogo es una reacción superficial y la descarga es un proceso mucho más profundo. La descarga es darle tránsito y procesamiento natural a la emoción. Desahogarse es una simple vía de escape inmediata y poco profunda. Entonces, ¿por qué se vuelve peligroso hablar de emociones negativas? Porque esa caracterización condiciona la forma en que se las vive. Las que se consideran negativas serán evitadas. Como eso es imposible, lo único que se logrará será distorsionar los procesos y no darles un tránsito natural. De este modo, no se conectará con la emoción en profundidad, sino que se irán limpiando solo aquellas capas superficiales. Se vivirá entonces con la carga y el arrastre de emociones ligadas a situaciones pasadas. Es importante romper con esta idea para permitirse vivir todos los procesos emocionales en libertad.